En este video vamos a desarrollar uno de los temas de la unidad número 4, dualidad y análisis de sensibilidad. Estos temas se conocen en forma genérica como análisis de post-optimidad, ya que son técnicas a aplicar cuando ya se ha obtenido la solución óptima del problema. Vamos a hablar de la dualidad en la programación lineal. Los objetivos de esta presentación son comprender el problema dual, conocer las relaciones que existen entre un problema de programación lineal y su dual, plantear duales canónicos y mixtos y comprender el significado y utilidad de las variables duales. Para ello vamos a considerar el siguiente problema. Se desea determinar los litros de pintura látex para interior y para exterior a producir por día para maximizar la contribución a las utilidades, sujeto a la disponibilidad de 3 recursos: unidades de materia prima, unidades de químicos y horas de mano de obra. Vamos a suponer que la empresa tiene la posibilidad de vender los insumos que utiliza para la producción. En este caso, es lógico pensar que su objetivo va a ser recibir como mínimo lo que obtendría si usa los recursos en la fabricación de los productos. Es decir, va a querer determinar el precio mínimo al cual le conviene vender esos recursos, que sería el valor de los recursos para la empresa. Vamos a definir 3 variables, Y1 como el precio de una unidad de materia prima, Y2 como el precio de una unidad de químicos y Y3 como el precio de una hora de mano de obra. Serían los precios unitarios de los recursos que está utilizando en la producción. Como el objetivo es encontrar el precio mínimo al que debería vender los recursos, entonces la función objetivo va a estar dada por el producto de la disponibilidad de cada uno de esos recursos por el precio que va a determinar. Entonces es una función a minimizar porque se quiere determinar el precio mínimo al que estaría dispuesto a vender los recursos. La empresa debería recibir como mínimo lo que gana si los usa en la producción. Entonces, la contribución a las utilidades de cada producto es un límite inferior para esos precios y se convertirían en las restricciones de este problema. Es decir, si en lugar de fabricar 1 litro de pintura para interior, vendemos los insumos que utiliza, es decir, las 7,5 unidades de materia prima, las 9 unidades de químicos y las 12 horas de mano de obra, como mínimo deberíamos recibir la contribución a las utilidades de ese producto, es decir, los 70 pesos que obtenemos si lo fabricamos. De esa forma queda construida o elaborada la primera restricción. Usando el mismo razonamiento para los litros de pintura látex para exterior, tenemos que los recursos que utiliza multiplicado por su correspondiente precio tienen que ser por lo menos los 85 pesos que obtiene si elabora 1 litro de pintura para exterior. Como estamos considerando precios, estas variables Y1, Y2 y Y3 tienen que ser mayores o iguales que 0. Observemos que con los mismos datos del problema original hemos formulado otro problema que brindará información sobre el valor que los recursos tienen para la empresa. Al primer problema lo llamamos primal y al problema que hemos planteado de esta forma lo llamamos dual. Todo problema de programación lineal
tiene asociado otro problema que comparte los mismos parámetros y que recibe el nombre de dual. A este nuevo programa se lo puede emplear para obtener la solución del problema original y además sus variables proporcionan información útil acerca de la solución óptima del problema lineal original. Existen diferentes formas de dualidad, según cómo esté formulado el problema primal. La forma estándar, que es cuando en el problema primal todas las restricciones son de igualdad. La forma canónica, en la que recordemos que un problema está planteado en forma canónica, un problema de máximo está planteado en forma canónica cuando todas sus restricciones son de menor o igual y sus variables no negativas. Y un problema de mínimo está planteado en forma canónica cuando todas sus restricciones son de mayor o igual y sus variables no negativas. Otra forma de plantear el problema dual es la forma mixta, que es cuando partimos de un problema primal donde las restricciones son de menor o igual, de mayor o igual o de igualdad y sus variables pueden ser no negativas, no positivas o sin restricción de signo. Analicemos en primer lugar la forma canónica de la dualidad. Si el problema primal está expresado en la forma canónica matricial, es decir, una función objetivo de máximo con restricciones de menor o igual, el problema dual asociado tendrá la forma de matricial canónica también con una función objetivo de mínimo y restricciones de mayor o igual. Como vimos en el ejemplo anterior, los coeficientes de la función objetivo del primal pasan a ser los valores del lado derecho del dual. Los valores del lado derecho del primal pasan a ser los coeficientes de la función objetivo del dual. Y los elementos de la matriz de coeficientes de las restricciones en forma transpuesta pasan a ser los elementos de las restricciones del dual, es decir, se transpone la matriz A. Podemos identificar algunas relaciones que nos van a servir para plantear el problema dual. Si el primal es de máximo, el dual es de mínimo. El problema dual tendrá tantas variables como restricciones tenga el primal, una por cada restricción. El problema dual tendrá tantas restricciones como variables tenga el primal, una por cada variable. Los coeficientes de la función objetivo del dual serán los valores del lado derecho del primal. Los valores del lado derecho del dual serán los coeficientes de la función objetivo del primal. Los coeficientes de las restricciones del dual serán las columnas del primal. Utilizando estas relaciones, podemos plantear un problema dual a partir de un problema primal original. La forma estándar de la dualidad se da cuando el problema primal está formulado en forma estándar, es decir, todas sus restricciones son de igualdad. Entonces, el problema dual asociado será un problema a minimizar donde sus variables serán sin restricción de signo, es decir, pueden ser menores o iguales que 0 o mayores e iguales que 0. A los fines de plantear el modelo dual de un problema lineal presentado en forma mixta, debemos tener en cuenta la relación que existe entre las restricciones de uno de los programas y las variables del otro. Las restricciones de la forma menor o igual que en el problema de máximo, restricciones canónicas, dan origen a variables mayores o iguales que 0 en el problema de mínimo. Las restricciones igual que dan origen a variables no restringidas en el otro problema.
Las restricciones mayor o igual a que en el problema de máximo, es decir, restricciones no canónicas, originan variables menores o iguales que 0 en el programa de mínimo. Si la restricción es canónica, de acuerdo al objetivo, entonces la variable relacionada en el dual es mayor o igual que 0. Si la restricción es no canónica, de acuerdo al objetivo, entonces la variable relacionada en el dual es menor o igual que 0. Las variables mayores o iguales que 0 originan restricciones canónicas. Las variables menores o iguales que 0 originan restricciones no canónicas. Las restricciones igual que dan origen a variables no restringidas en el otro problema y viceversa. En el siguiente cuadro se resumen las diferentes situaciones que se pueden presentar y que son de utilidad a la hora de plantear un problema dual mixto. Analicemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un problema primal de máximo con 3 restricciones y 2 variables. Una de las variables es menor o igual que 0 y la otra variable es mayor o igual que 0. En este problema tenemos 2 variables principales y 3 restricciones. Por lo tanto, el problema dual va a tener 3 variables principales y 2 restricciones. ¿Cómo lo construimos? Si el primal es de máximo, el dual va a ser de mínimo. Los coeficientes de la función objetivo del dual, es decir, los valores que acompañan a las 3 variables del dual, son los valores del lado derecho del primal, es decir, 80, 120 y 10. Las restricciones se construyen a partir de las columnas del primal. Los coeficientes de la primera columna del primal pasan a ser los coeficientes de la primera restricción del dual y los coeficientes de la segunda columna del primal pasan a ser los coeficientes de la segunda restricción del dual, es decir, la matriz de coeficientes transpuesta. Con respecto al sentido de la desigualdad, tenemos que observar el signo de la variable con la cual está relacionada. La segunda restricción está relacionada con la variable x2. La variable x2 es una variable mayor o igual que 0, por lo tanto da origen a una restricción canónica. En este caso, como el problema es de mínimo, la restricción va a ser mayor o igual de mayor o igual. La primera restricción está relacionada con la variable x1. Es una variable que es menor o igual que 0. Por lo tanto, da origen a una restricción no canónica. En este caso, como el problema es de mínimo, la restricción va a ser de menor o igual. Con respecto al signo de las variables del dual, van a surgir a partir de las restricciones del primal con las cuales están relacionadas. La variable y1 está relacionada con la primera restricción. La primera restricción del primal es una restricción canónica porque el problema es de máximo y la restricción es de menor o igual. Por lo tanto, la variable y1 va a ser mayor o igual que 0. La variable y2 está relacionada con la segunda restricción. La segunda restricción es una restricción no canónica en el primal porque es una restricción de mayor o igual. Por lo tanto, el signo de la variable y2 va a ser menor o igual que 0. La tercera variable del dual está relacionada con la tercera restricción, que es una restricción de igualdad. Por lo tanto, la variable y3 va a ser una variable sin restricción de signo.
Existen entre ambos problemas dos tipos de relaciones: relación entre los valores óptimos y relación entre las variables. El teorema fundamental de la dualidad expresa que con respecto a los programas lineales primal y dual, exactamente una de las siguientes proposiciones es cierta. Ambos problemas tienen solución óptima. Uno de los problemas es no acotado, en cuyo caso el otro problema es no factible. Ambos problemas son no factibles. Si el problema primal tiene óptimo, el dual también, y el valor de la función objetivo es el mismo. El problema de minimización va disminuyendo su función objetivo hasta obtener su mínimo valor óptimo, y la función objetivo del problema de maximización va creciendo hasta llegar al óptimo. En el óptimo, el valor es el mismo, es igual. Se puede demostrar que para cualquier otra solución no óptima, el valor de la función objetivo del problema de máximo es menor o igual que el valor de la función objetivo del problema de mínimo. Existe también correspondencia de 1 a 1 entre las variables del problema primal y las variables del problema dual. En el óptimo, las variables de un problema se relacionan con las variables de holgura del otro, es decir, las variables principales del primal se relacionan con las variables de holgura del dual y las variables de holgura del primal se relacionan con las variables principales del dual. Por otra parte, el teorema débil de holguras complementarias enuncia que si una variable principal en uno de los problemas es positiva, la restricción correspondiente en el otro problema es sin holgura. Que el problema o que la restricción en el otro problema sea sin holgura indica que la variable de holgura de esa restricción es igual a 0. Entonces, si una variable principal del primal es mayor que 0, es positiva, eso nos indica que la variable de holgura dual con la cual se relaciona es igual a 0. Y si la variable principal del dual es mayor que 0, es positiva, la variable de holgura del primal con la que se relaciona es igual a 0. También expresa que si una restricción en uno de los problemas es con holgura, entonces la variable principal correspondiente en el otro problema es nula. Que una restricción en uno de los problemas sea con holgura quiere decir que la variable de holgura de esa restricción es mayor que 0. Entonces, si la variable de holgura del primal es mayor que 0, la variable principal del dual con la que se relaciona es igual a 0. Si la variable de holgura del dual es mayor que 0, es positiva, la variable principal del primal con la que se relaciona es igual a 0. Entonces, a modo de conclusión, se puede decir que si una variable en uno de los problemas es positiva, entonces la variable relacionada del otro problema es nula. Si una variable en uno de los problemas es nula, no puedo asegurar que la variable relacionada en el otro problema sea positiva. A partir de la tabla óptima de simplex de uno de los problemas lineales, podemos obtener los valores de las variables del otro y el valor de la función objetivo. Por ejemplo, tomemos el cuadro simplex final del problema primal con el que estuvimos trabajando. De este cuadro podemos extraer la solución óptima del primal y utilizando la relación entre las variables de primal y del dual, podemos determinar el valor de las variables del problema dual.
La variable x1 del primal, su valor es 16. La variable principal del primal se relaciona con la primera variable de holgura del dual, con y sub 4. Por el teorema débil de las holguras complementarias sabemos que si una variable es positiva, la variable con la que se relaciona es 0. Por lo tanto, podemos decir que y sub 4 es igual a 0. Lo mismo pasa con x2. Su valor es 32. Por lo tanto, la variable de holgura con la que se relaciona va a ser igual a 0. La variable de holgura del primal S3 tiene un valor en la solución óptima igual a 96. Esta variable de holgura se relaciona con la tercera variable principal del dual. Como la variable de holgura del primal es positiva, la variable principal del dual es igual a 0. Pero las variables S1 y S2 del problema primal son iguales a 0, no están en la base. Por lo tanto, no podemos decir nada acerca de las variables del dual con las cuales se relacionan. Para poder determinar el valor de estas dos variables principales del dual, vamos a observar la fila CJ menos ZJ de la tabla óptima del simplex. Utilizando la relación entre las variables, el valor de la variable y sub 1, que es la primera variable principal del dual, y se relaciona con la variable de holgura S1, nos fijamos en la fila CJ menos ZJ para esa variable S1, y ese es el valor que va a tomar la variable y sub 1 en valor absoluto. El valor de la variable y sub 2 surge de la fila de CJ menos ZJ para la variable de holgura S2 del primal. El valor de las variables duales será el valor del CJ menos ZJ en valor absoluto de la columna correspondiente a la variable primal con la que se relaciona. Con respecto a los valores óptimos, sabemos que en el óptimo la función objetivo del primal y del dual son iguales y ambas asumen el valor de 3.840 pesos. Con respecto a las variables del problema dual, podemos analizar su significado desde el punto de vista matemático o económico. En el óptimo, la variable dual representa el incremento en la función objetivo z ante un incremento unitario en el iésimo valor del lado derecho. Analicemos el efecto de disponer de una unidad de materia prima adicional. Si consideramos el problema primal, este incremento se ve reflejado en la primera restricción, donde en lugar de 600 unidades de materia prima, tenemos 601. Cuando planteamos el dual, este valor pasa a la función objetivo como coeficiente de la variable dual relacionada con la restricción de materia prima, es decir, como coeficiente de y sub 1. Si tomamos la función objetivo modificada y resolvemos aplicando propiedad distributiva, vemos que la diferencia entre la función objetivo modificada y la función objetivo del dual original es el término y sub 1. Por lo tanto, el incremento que se produjo en la función objetivo del dual ante un aumento unitario en el b sub 1 es y sub 1. Esto nos está reflejando el incremento en la función objetivo del dual. Pero como en el óptimo las funciones objetivos del primal y el dual son iguales, ante un incremento unitario en b sub 1, el incremento que se produce en la función objetivo del dual es igual al incremento que se produce en la función objetivo del primal y es igual a y sub 1. En términos generales, podemos decir que y sub i
es el incremento que se produce en la función objetivo del dual ante un incremento en un valor del lado derecho o del valor del lado derecho de la restricción I, que es igual al incremento que se produce en la función objetivo del primal frente a esa modificación y es igual a la derivada de la función objetivo z con respecto a b sub i. Las variables duales dan información sobre el valor marginal o valoración interna de los recursos y cuánto se estaría dispuesto a pagar por una unidad adicional de recursos. Económicamente se pueden interpretar las variables duales como precios para el vector del lado derecho, el precio justo o valoración interna de los recursos. Por eso reciben el nombre de precio sombra. Para poder interpretar económicamente las variables duales, debemos analizar qué representa Z y qué representa la restricción I en la cual se ha modificado el lado derecho. Teniendo en cuenta que la primera restricción hace referencia a unidades de materia prima y que la función objetivo del primal hace referencia a contribución a las utilidades, la variable dual relacionada y sub 1 se puede interpretar como el incremento en la contribución a las utilidades por tener una unidad adicional de materia prima o la valoración interna o precio sombra de la materia prima. De la misma forma, y sub 2 sería el incremento en la contribución a las utilidades por tener una unidad adicional de químicos, la valoración interna o precio sombra de los químicos. Y y sub 3 el incremento en la contribución a las utilidades por tener una hora adicional de mano de obra, valoración interna o precio sombra de la mano de obra. Esta información del valor de las variables duales la encontramos en el informe de solución de los software que resuelven programación lineal. Por ejemplo, en el reporte de solución del INDO tenemos información sobre el valor de la función objetivo, el valor de las variables principales x1 y x2, y en la columna donde dice slack tenemos el valor de las variables de holgura. A la derecha, en la columna Dual Prices, tenemos la información de los precios duales de cada una de las restricciones. Ya vamos a hacer una aclaración con respecto a los precios duales, que no son lo mismo que los precios sombra, pero es la información que nos produce el reporte del INDO. En el reporte de solución del software Solver, también tenemos la información sobre el valor de la función objetivo, el valor de las variables, el valor de las variables de holgura, y tenemos la información para cada una de las restricciones del precio sombra relacionado con cada una de ellas. Al analizar los informes que brindan los diferentes software, aparecen estos conceptos de precio sombra y precio dual, por lo que es necesario aclarar la diferencia entre ambos. El precio sombra indica la variación que se produce en el valor de la función objetivo ante un incremento unitario en el valor del lado derecho de una restricción. Es el valor de la variable dual, tal como lo hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, en un problema de máximo, un precio sombra positivo me indica un incremento en la función objetivo. Si el problema es de máximo y la función objetivo se incrementa, esto me indica que el objetivo mejora. En un problema de máximo también, un precio sombra negativo me va a indicar una disminución en la función objetivo. Por lo tanto, una desmejora en el objetivo. En los problemas de mínimo, un precio sombra positivo
me indica un incremento en la función objetivo. Si el problema es de mínimo y se incrementa la función objetivo, esto desmejora el objetivo. Un precio sombra negativo, que implica una disminución en la función objetivo, al ser un problema de mínimo, indica que el objetivo mejora. Mientras que el precio dual representa la mejora o desmejora que se produce en el valor de la función objetivo ante un incremento unitario en el valor del lado derecho de una restricción, según que el precio dual sea positivo o negativo. Entonces, en un problema de máximo, un precio dual positivo indica mejora del objetivo. Si el problema es de máximo, una mejora en el objetivo se refleja en un incremento en la función objetivo. Un precio dual negativo, que indica una desmejora del objetivo, en el problema de máximo va a indicar que la función objetivo disminuye. En un problema de mínimo, un problema dual positivo, que indica una mejora en el objetivo, como el problema es de mínimo, si se produce una mejora, lo que me va a estar indicando es que disminuye la función objetivo. Mientras que el precio dual negativo, indica una desmejora en el objetivo y por lo tanto, al ser un problema de mínimo, lo que me va a indicar es que se incrementa la función objetivo. Estos dos conceptos es importante tenerlos presentes a la hora de analizar los resultados proporcionados por cada uno de los software. Hay algunas preguntas que podemos responder relacionadas con las variables duales. Utilizando los reportes de resultados y sensibilidad de Lindo o de Solver, podemos responder estas preguntas. Nosotros lo vamos a hacer en este caso guiándonos por el reporte del software Lindo. ¿Convendría comprar unidades adicionales de químicos? En caso afirmativo, ¿hasta qué valor se podría pagar la unidad por encima de lo que se paga actualmente? Para analizar si conviene comprar unidades adicionales de químico o no, lo primero que tenemos que analizar es si esa restricción, la restricción relacionada a las unidades de químicos, es una restricción limitante o no, es decir, si tiene holgura positiva o cero. En este caso, el valor de la variable de holgura es 0. Eso nos indica que se están utilizando todas las unidades de químicos. Por lo tanto, sí convendría porque no tiene unidades disponibles. ¿Hasta qué valor se podría pagar la unidad por encima de lo que se paga actualmente? Esa información nos la da la columna de precios duales. En este caso, vemos que se podría pagar hasta 6,11 pesos por encima de lo que paga actualmente. ¿Por qué decimos por encima de lo que paga actualmente? Porque la función objetivo es una función de contribución a las utilidades. Por lo tanto, en esa contribución a las utilidades ya estamos contemplando el costo directo de esas unidades de químico. Además, por cada unidad adicional de químicos, la función objetivo mejora en 6,11. Otra pregunta que podríamos responder es si conviene contratar horas extras de mano de obra. En caso afirmativo, ¿hasta qué precio conviene pagar cada hora adicional? Siguiendo el mismo razonamiento, nos fijamos en la variable de holgura de la restricción de horas de mano de obra y vemos que hay 96 horas de mano de obra sin utilizar. Por lo tanto, no conviene contratar horas extras adicionales, ya que no están utilizando todas las horas disponibles. Esto lo vemos reflejado también en el precio dual, que nos indica que la función objetivo no varía
si contratamos horas extras de mano de obra. Bueno, de esta forma hemos analizado el problema de la dualidad en programación lineal, tema que deben consultar en la bibliografía obligatoria, que es el libro de Alberto y Cariñano, en el capítulo 4. Cualquier duda, recurren a nosotros a través de los foros y las consultas. Muchas gracias.